Estamos en una posición problemática en un mundo unipolar donde Estados Unidos, siendo el líder, está evolucionando hacia un mundo multipolar con imperios en competencia. No solo Estados Unidos y China, sino también Europa, como intenté sugerir, están tratando de encontrar una manera de sobrevivir en este entorno multipolar. Esto significa que el imperio estadounidense está en declive. Podemos bailar alrededor y pretender todo lo que queramos, intentando mantener la negación, pero si recordamos que esta negación no funcionó bien para otros imperios, podríamos al menos abrir la posibilidad de que tampoco está funcionando bien para nosotros. El imperio estadounidense ha terminado. La capacidad de las personas que han vivido a través del declive de imperios para no ver el declive de su propio imperio es asombrosa. Si quieres el ejemplo más claro, simplemente ve a Inglaterra. Todavía no se han dado cuenta la mitad de ellos de que su imperio ha desaparecido, aunque en realidad ya no existe. Todo lo que queda es enviar ocasionalmente a los hijos del rey o de la reina a un lugar como Kenia para que entreguen banderas británicas a niños que les ofrecen ramos de flores y luego se van. Eso es todo, es la cáscara de una actuación que nadie toma en serio de todas formas. El imperio americano se ha acabado. Está fundado sobre un capitalismo americano que ahora está entrando en una nueva fase de declive. Este es mi argumento. Está moldeando la conciencia del pueblo estadounidense de maneras diversas, afectando a cada uno de forma diferente y teniendo un doble impacto porque no se puede hablar abiertamente sobre ello. Cualquier psicólogo te dirá que tener un trauma sobre el cual no se puede hablar es algo malo en la vida. La única esperanza para mitigar su impacto es hablar sobre ello. Hablar con tus padres, un pariente, un psicólogo o un terapeuta. Tarde o temprano tienes que hacer frente a lo que es doloroso y difícil. Eso es lo que hace que la gente se aleje. Mi argumento es que, ya sea intentando entender el trumpismo o el majismo, eso es lo que estás observando. Estás viendo a la clase trabajadora llegar a términos, lentamente y con dolor, con toda la resistencia que puedan reunir para enfrentar esta realidad. Parte de mí empatiza con ellos. Nadie quiere admitir que está en medio de un imperio en declive. Prefieres a aquellos que te distraen de esa realidad porque ya es una preocupación latente en tu mente. Puedes tener sueños ocasionales sobre ello, o momentos en los que una noticia en un periódico o una imagen en tu pantalla te haga pensar que eso podría estar sucediendo. La guerra en Ucrania es un ejemplo. Todavía no se ha perdido en América, pero literalmente, al observar The New York Times o The Washington Post, ves cómo el ejército perdedor, desesperado por mantener el apoyo que puede obtener del occidente, toma un grupo de su ejército, del cual ya hay escasez, y realiza una incursión en una parte indefensa de Rusia. Por supuesto, si has estado siguiendo, sabrás que es inútil y desesperado, y que no tiene nada que ver con la guerra. La desesperación se refleja en todo. Estaremos superando esta situación en un par de semanas. Ahora bien, leo periódicos franceses y alemanes y, gracias a Internet, tengo la ventaja de poder acceder a estos en otros idiomas tan fácilmente como si tomara un periódico estadounidense. El nivel de propaganda es espantoso, pero la gente debería recordar que la propaganda, como todo lo demás, tiene sus altibajos. La necesitas en medio de una guerra para movilizar a tu pueblo, pintando al enemigo como una bestia monstruosa y horrible, mientras que tú eres la inocencia personificada. Lo entendemos, en guerra todos debemos unirnos, pero existe un patrón en la propaganda que la literatura ha dejado muy claro. Una de las principales fuentes de propaganda es la debilidad. Estás perdiendo y te consuelas a ti mismo, como quien come en exceso, o encuentra otros cientos de maneras de consolarse bajo demasiado estrés. Para un país que ha tenido 75, quizás 100 años de dominio global, desde la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes, esos 75 años fueron de total dominancia. Explico a la gente, porque soy economista, que la Unión Soviética nunca fue un competidor económico de Estados Unidos. Les doy una estadística, porque los estadounidenses no lo saben y podrían descubrirlo en 2 segundos. ¿Qué es el PIB? El PIB, Producto Interno Bruto, es una medida económica aproximada del tamaño de una economía.
la producción total de bienes y servicios en un año calendario. El PIB de Estados Unidos ahora es de 23,24 billones de dólares. El de Rusia es de 1,5 billones. Pensar en la Unión Soviética como un competidor económico significa que no estás informado. China es el nuevo imperio. Ha terminado y ha estado terminado durante 10 o 15 años y se vuelve más evidente cada minuto. Es un fenómeno que no está oculto de ninguna manera y es fácil de discernir. Por ejemplo, este año, como en cada uno de los últimos 30, el PIB de China crece más rápido que aquí, usualmente el doble o el triple. Este año, Estados Unidos crecerá un 2,12%, China crecerá un 5%. Esa es la relación normal y ha sido así durante una generación. Ha terminado, simplemente ha terminado. Hay quienes dicen que China no quiere un imperio. Por un lado, eso podría ser una sabiduría increíble, especialmente en China, porque ellos ya tuvieron un imperio una vez. Estados Unidos nunca ha enfrentado esta situación. Quieren diversificar el mundo. Xi Jinping lo dice, lo repite constantemente y no lo dice con ironía. No significa que vaya a suceder, pero quizás estemos al borde de una forma diferente de organizar el mundo. Ya no tenemos el imperio americano, el británico, el holandés, el persa, el griego, el romano. Tal vez no. Pero el imperio americano ha terminado y no hay precedente aquí. Nadie ha preparado al pueblo americano para lo que hacer si el ascenso, que fue un buen viaje durante 75 años con un aumento del nivel de vida, se acaba. Todo esto proviene del cambio en la economía mundial. El PIB agregado del G7, nosotros y nuestros principales aliados, es ahora menor que el de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que originalmente formaban este grupo hace 20 años y recientemente se les han unido 6 países más, incluyendo Irán, Arabia Saudita, Egipto y otros. Hay cerca de una docena que han solicitado unirse. El PIB agregado de los BRICS ya es mayor que el del G7. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque los líderes de cada país, ya sean de derecha o izquierda, están reajustando sus estrategias frente a la cambiante economía mundial. Si eres un país africano pequeño y necesitas construir un ferrocarril, antes esto significaba que tenías que dirigirte a Londres, Nueva York o París y esperar, preguntar y ver si podrían traer a sus banqueros para reunirse contigo y así poder organizar un préstamo para desarrollar tu país. Si tenías problemas para vender tus productos, ¿a dónde irías? Si tenías dificultades para comprar, ¿qué harías? Ahora, todo el mundo tiene una segunda opción. No necesitas ir hacia el oeste, puedes dirigirte al este, ir a Nueva Delhi o a Beijing. ¿Por qué? Porque tienen más dinero y, aunque exagero, tiene poco que ver con la ideología, tiene más que ver con una economía mundial en cambio. Incluso si eres partidario de uno u otro bando, no querrías quedarte fuera. Por ejemplo, Emmanuel Macron, el líder actual de Francia, quien está en camino de salir después de que su pueblo lo rechazara por completo, antes de eso, intentó hacer ruidos para unirse a los BRICS. Por cierto, lo rechazaron, no lo necesitan. Los estadounidenses no lo entienden. Cuando estalla la guerra en Ucrania y los rusos invaden, Estados Unidos decide que la forma de manejar esto para derrotar rápidamente a los rusos es imponiendo las mayores sanciones posibles. No compraríamos petróleo y gas ruso. Rusia depende en gran medida del petróleo y gas, del cual tiene mucho, y lo exporta a Europa, que es consumidora. Si comprendes la Europa moderna, sabrás que el núcleo del éxito económico de Europa moderna es la energía rusa barata, y eso fluye directamente hasta que hacen explotar el gasoducto hacia Alemania. Comprender la dependencia de Europa en cuanto al petróleo y gas rusos es crucial para entender las complejidades de las relaciones internacionales europeas. Esta dependencia no es solo una cuestión de conveniencia económica, sino también una profunda vulnerabilidad geopolítica. Durante décadas, Europa se ha beneficiado de los precios accesibles del gas y petróleo rusos, que han alimentado sus industrias y mantenido bajos los costos de energía para consumidores y empresas. Sin embargo, esta dependencia tiene un precio. La crisis en Ucrania y las subsiguientes sanciones impuestas a Rusia han destacado la fragilidad de esta dependencia.
Los intentos de diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia del gas ruso han sido un tema recurrente en la política energética europea, pero el progreso ha sido lento y lleno de desafíos. Proyectos de infraestructura, como la construcción de terminales de gas natural licuado, GNL, y el desarrollo de fuentes renovables, son vitales para esta transición, pero también requieren inversiones significativas y enfrentan obstáculos regulatorios y políticos. Además, la dependencia energética ha moldeado la respuesta política de Europa a las acciones rusas en el exterior. Existe un equilibrio delicado entre condenar las violaciones de derechos humanos y mantener un flujo estable de energía. Esta dinámica ha provocado debates intensos dentro de los países europeos sobre cómo equilibrar los valores éticos con las necesidades económicas, especialmente en momentos de crisis energética, donde los precios de la energía pueden dispararse e impactar en la economía y el bienestar de los ciudadanos. A largo plazo, Europa enfrenta el desafío de redefinir su identidad energética y su posición en el escenario mundial. Reducir la dependencia del gas ruso no es solo una cuestión de seguridad nacional para los países europeos, sino también una oportunidad para liderar la transición global hacia una economía más verde y sostenible. Esta transición es fundamental para la autonomía estratégica de Europa y para su capacidad de actuar de acuerdo con sus valores diplomáticos y éticos en un mundo cada vez más polarizado y confrontativo. Así que, después de la guerra que la diezma, Alemania, desde el milagro económico, se convierte en la potencia económica de Europa. Hay mucha verdad en eso, pero también una dependencia del petróleo y gas ruso barato. Así que el plan era, ya no lo compraremos más de ti, colapsarás, tu país se desmoronará. No solo perderías la guerra en Ucrania, sino que Occidente vendría y te dividiría, lo que nunca fue más importante que esos países como Kazajistán. Así habla Biden, así habla Blinken, el secretario de Estado, así habla Jake Sullivan, el asesor de seguridad. Todos ellos creían eso y estaban equivocados. Rusia no colapsó. ¿Qué ocurrió? No entendieron el cambio en el mundo porque perdieron en la creencia de que no ha terminado. No entendieron a los BRICS. ¿Qué hicieron los rusos? Fueron a sus aliados, Rusia y China. ¿Comprarían el petróleo que no podemos vender a Europa? Trato hecho, sin problemas. Juego terminado. No lo vieron venir, no saben lo que tú sabes. Por supuesto que saben. Cuando Estados Unidos, siendo una colonia de Gran Bretaña, decide hacer las cosas a su manera, los británicos bajan y dicen que no puedes, y los estadounidenses, la mitad de ellos lo aceptan, la otra mitad están enfadados. Luego tenemos una guerra, pero es muy importante. Los británicos van a la guerra contra Estados Unidos, su propia colonia, para decirle a la colonia que no seguirá su propio camino, sino que hará lo que ellos digan. Jorge III, el rey, se sienta en Inglaterra y George Washington aquí, y los británicos, para sorpresa de todos, incluido George Washington, pierden la guerra de 1812. Intentan nuevamente, fracasan nuevamente y llegan a una conclusión. Así que elaboran un acuerdo de convivencia con su colonia, a pesar de ser competidores en muchos aspectos. Pueden arreglar algo y lo hacen. Eso se convertirá en la estrategia americana hacia China, pero aún no se puede hablar de ello abiertamente. Y sabes, el primer político que lo diga claramente será el próximo presidente, porque se entenderá, aunque amargamente, que es el mejor camino a seguir. Como en Inglaterra no les gustaba, lo odiaban, pero luego lo hicieron, y este país también lo hará. ¿Cuál es la alternativa? ¿Una guerra nuclear? ¿Realmente quieres eso? ¿Un sinfín de estas guerras por delegación y con eso incluyo la que está a punto de estallar en Medio Oriente? Absurdo. Gestiones en el mar del sur de China, alrededor de Taiwán. Todo esto son consecuencias que surgen de un cambio en el arreglo económico mundial, que puede resumirse de muchas maneras. La llegada de los BRICS, el surgimiento de China, el declive del imperio americano. Hay muchas maneras de categorizar o caracterizar lo que está ocurriendo, así como muchas maneras en que esto moldea la conciencia americana. La llegada de los BRICS, el surgimiento de China,
El declive del Imperio Americano. Hay muchas maneras de categorizar o caracterizar lo que está ocurriendo, así como muchas maneras en que esto moldea la conciencia americana. Agora, vou expandir ese segmento para incluir una análise más profunda. La llegada de los BRICS, en particular, ha marcado un cambio significativo en la dinámica global. Dentro de este grupo, el surgimiento de China como una superpotencia económica es especialmente notable. En las últimas décadas, China ha implementado una serie de reformas que han transformado radicalmente su economía, pasando de un sistema predominantemente agrario a una potencia industrial y tecnológica. Esta transformación no solo ha alterado la estructura económica interna de China, sino que también ha reconfigurado las relaciones económicas y políticas a nivel mundial. El declive del Imperio Americano, por otro lado, se contrasta con este ascenso. Mientras que Estados Unidos ha enfrentado desafíos económicos, políticos y sociales internos que han cuestionado su dominio, China ha aprovechado estas vulnerabilidades para consolidar su posición en el escenario mundial. Ha extendido su influencia a través de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda, que busca expandir su conectividad económica y política con otras regiones del mundo, lo que a su vez desafía la influencia tradicional de Estados Unidos en estas áreas. Esta reconfiguración del poder global no solo ha cambiado la dinámica entre las naciones, sino que también ha provocado un profundo replanteamiento en la conciencia americana. Los ciudadanos estadounidenses se encuentran cada vez más conscientes de esta transición de poder y lo que podría significar para el futuro del país. La sensación de una era dorada perdida se refleja en movimientos políticos que promueven un retorno a la grandeza, un eco nostálgico que resuena con la incertidumbre de lo que depara el futuro. Creo que los estadounidenses están muy angustiados, ellos entienden. Hay una razón por la que Make America Great Again es el eslogan. Saben que algo se perdió. La guerra en Vietnam, olvida todo lo demás, se perdió. Perdimos la guerra en Irak, perdimos la guerra en Afganistán, perdimos. Si vuelves y lees a Gibbon o a cualquier otro sobre el declive del Imperio Romano, los llaman vándalos o arios provenientes de las estepas de Europa Central que estaban desgarrando el Imperio Romano. Enviamos 500,000 de personas a Vietnam, perdimos. Este país, de alguna manera, creo que Trump fue el primero en capitalizar esto. Hay algo terriblemente mal en este país, y no soy como los otros que pretenden que no está ahí. No soy Bush, no soy Clinton. Voy a decir cosas atrevidas. Creo que lo amaron por eso. Muchos todavía lo hacen. Pero ya sabes, algo que no lleva a ninguna parte nunca lo hizo. Así que ya no quieren eso. Basta de eso. Y el pobre Trump está yéndose por los suelos ahora porque está atascado con la personalidad que tuvo su momento. La gente está realmente asustada. Cada vez más quieren a una persona alegre, esa persona, y van a elegirla porque es alegre, es feliz, es enérgica. Esta imagen de los dos ancianos en una carrera para ver quién sufre un declive cognitivo más rápido. Esa es la imagen del imperio. Esos dos ancianos teniendo problemas para subir una cuesta. Ella es afroamericana y lo va a hacer, y él es un buen tipo. Entrena fútbol. Espero que alguien llegue y diga que necesitamos hacer un trato entre ricos y pobres, y ambos van a tener que ceder. Hasta ahora, lo que hemos tenido es a los ricos y poderosos en un imperio en declive, utilizando su riqueza y poder para aferrarse. Y ya sabes lo que eso significa. Están transfiriendo el costo de un imperio en declive a las clases media y baja. Eso no puede continuar. Soy el campeón, pero estoy diciendo a los ricos y poderosos que vamos a tomar una parte de lo que tienen. Pero si no lo hacemos, entonces todo se perderá y lo comprarán, porque para entonces estarán lo suficientemente asustados por Ucrania, lo comprarán o no. Y si no lo hacen, entonces tendrán que optar por un fascismo directo para mantenerse en el poder en medio y abajo. Eso también ha terminado, lo saben, así que están en un lugar muy difícil. Yo no estaré aquí para verlo, tú sí, pero es un lugar difícil para la mayoría de los últimos 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha sido el jugador dominante en la economía mundial. Producía la mayor cantidad de bienes, exportaba alrededor del mundo, importaba más que nadie, la moneda estadounidense, el dólar,
era la moneda global, mantenida por los bancos centrales en casi todos los países como garantía, como colateral, se podría decir, para sus propias monedas. La economía estadounidense también dominaba porque el ejército estadounidense era el más fuerte del mundo y el poder político de Estados Unidos era incomparable en aquel tiempo. El imperio americano ahora ha terminado.